Buenas tardes, sean bienvenidos una tarde más a nuestro programa de participación ciudadana aquí en Gran Canaria Televisión, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Hoy venimos con un tema, vamos a hablar sobre igualdad de género y participación ciudadana con especial conciencia del lenguaje sexista. Para eso tenemos a dos invitados en el día de hoy. Damos paso o bienvenida a nuestra primera invitada en este caso, Nereida Bisuete, vienes en representación de la Asociación Mujeres Zuleima. Bienvenida, Nereida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Nereida, cuéntanos un poquito sobre la asociación en términos generales, objetivos, misión, proyectos, para que sepamos de qué va. Bueno, la Asociación de Mujeres Zuleima este año cumple 30 años. Yo creo que es de los pocos colectivos sociales que ha durado tantísimo tiempo en Gran Canaria y concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. Realiza su actividad en toda la isla, depende de los proyectos, de los momentos. Siempre hacemos actividad en torno a las fechas más simbólicas, el 8 de marzo, el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y el 25 de noviembre contra la violencia. Y luego el resto del año pues hacemos diferentes proyectos, casi todos que tienen que ver con la sensibilización, especialmente en el ámbito de los menores, y con la participación social. ¿Y cómo trabaja la asociación en la promoción de la igualdad de género dentro de la participación ciudadana? Al final, para que se consigan los objetivos de igualdad y que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, es necesaria la participación ciudadana, porque es algo que no es un cambio que se puede hacer de forma individual, sino que es el cambio de cada uno y de cada una de nosotras invertido, digamos, socialmente. Así que toda nuestra actividad está planteada en torno no solo al colectivo específico al que nos dirigimos, sino a la sociedad en su conjunto. Ok. El lenguaje tiene un impacto importante y en ese sentido, ¿cómo influye el lenguaje en la construcción de una sociedad más igualitaria? Al final, siempre pongo este ejemplo cuando trabajamos, sobre todo con chicos y chicas. Las palabras importan porque pensamos con palabras y la forma en la que pensamos configura también cómo nos comportamos. Entonces hay cosas que no decimos, palabras que no nombramos, y hay un género que hemos omitido casi por completo a lo largo de la historia que creemos que no está, ¿no? Entonces las palabras son tan importantes que configuran nuestra realidad, y es tan sencillo como que hay muchísimos libros que estudian los alumnos y alumnas en los centros educativos que no tienen referencias femeninas. Eso configura una realidad, quiere decir que como si las mujeres no hubieran aportado a ese ámbito del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Sí. Por poner ejemplo dentro de lo que importan las palabras. Y eso configura realidades. A día de hoy, 2025, aún sigue habiendo muchos empleos que son prácticamente masculinizados o feminizados, ¿no? Y es porque la forma en la que nos comunicamos, nos comportamos, configura también cómo nos relacionamos, cómo participamos, cómo trabajamos. Por eso es tan importante ponerle nombre a las cosas, porque lo que no se nombra no existe. Claro, el lenguaje se puede decir que es una construcción de realidades, por ahí partimos. Efectivamente, y además se mueve, ¿no? El lenguaje está vivo, el lenguaje avanza. Yo recuerdo igual, no sé, 15 años, decir la palabra jueza, sí, era raro, ¿no? Era como si no existiera, cuando sí que había juezas, solo que muy poquitas. Siempre era como la insistencia de decir juez. Pasa con presidenta, ¿no? Hemos normalizado la palabra presidenta y ha habido una lucha hostil para que no se utilice, pero es que es importante nombrarlo, porque si tú no dices presidenta, no das la posibilidad que el imaginario colectivo piense que una mujer puede ser presidenta, ¿no? Entonces nombrar las cosas poniendo el género es importante. Esto no significa hacerlo aburrido, ni que tengamos que estar todo el día diciendo alumnos y alumnas, ellos y ellas, nosotros y nosotras, sí, ¿no? Llevarlo a un extremo, ¿no? Hay muchas formas, el lenguaje, como se construye precisamente, hay muchas palabras que se va construyendo, profesorado, alumnado, hay palabras que nos ayudan a visibilizar la realidad sin continuamente desdoblar el lenguaje, ¿no? Hay muchísimas guías de lenguaje inclusivo que nos ayudan con esto. Al final lo que buscamos no es hacer más enrevesado el lenguaje, sino nombrar a todo el mundo, no dejar a nadie atrás, ¿no? ¿Cómo definirías el lenguaje sexista y cuáles son sus principales características?
Al final el lenguaje sexista es una forma de comunicarnos que o bien invisibiliza a las mujeres o directamente atribuye pues una serie de estereotipos, una carga social normalmente negativa hacia las mujeres, ¿no? Entonces cuando usamos el lenguaje sexista, precisamente cuando, por ejemplo, nos enfadamos, hay muchísima gente que se escuda en la RAE. La famosa RAE es que la RAE incluye palabras como concreta. Entonces, si hemos conseguido que una palabra como esa llegue al diccionario de la Real Academia de la Lengua, yo creo que podemos meter algunas palabras que terminen en A y no se debería enfadar nadie, ¿no? Sí. Y al final el lenguaje sexista no es más que una representación de la realidad. Si estamos, digamos, utilizando determinadas palabras estereotipadas para meternos con alguien, por ejemplo, los niños, o corres como una niña. Al final eso es una parte del lenguaje sexista, que estás indicando que correr de una forma que estereotípicamente no es masculina es malo, es negativo. ¿Qué le estamos diciendo también a las niñas? Que su forma de comportarse no está bien o que es inferior. El lenguaje importa mucho, ¿no? Y por eso es tan importante ir evolucionando también y aprendiendo, que no es una cuestión de criminalizar a nadie, sino de aprender cómo poder hacerlo mejor. Sí. Algunas personas consideran que el lenguaje inclusivo puede ser a lo mejor innecesario o puede ser también complicado. ¿Qué les diría, por ejemplo, a esas personas que tienen esa postura, que creen eso? Que hay información que damos mal, damos a medias o damos mal cuando no nombramos las cosas de forma inclusiva. Por ejemplo, si yo digo que la principal causa de muerte de los jóvenes es los accidentes de coche, estaría mintiendo, porque eso es solo de los jóvenes varones, no es la principal causa de muerte de las jóvenes. Entonces, es muy importante que utilicemos bien el lenguaje y esto, insisto, no significa desdoblarnos continuamente. Hay muchas palabras que son inclusivas, hay muchas palabras que hacen referencia a los dos géneros y que nos permiten comunicarnos perfectamente. Eso es una cuestión de acostumbrarnos. Y eso que no estamos hablando ya ni siquiera del famoso género neutro, ¿no? No estamos hablando del todes, porque ya también parece que meter la E es algo como terrible. Estamos mucho ya. Pero el lenguaje se construye y al final es cuando tú conversas con alguien, de hecho lo notamos en las Islas Canarias, que cambiamos las palabras de un sitio a otro y al final nos acabamos entendiendo, ¿no? Porque el lenguaje se construye en torno a las comunidades. Podemos construir el lenguaje para no dejar a nadie atrás sin que nos cueste ningún sacrificio. Avanzamos en un montón de cosas, en el lenguaje también podemos hacerlo. Pero ¿consideras entonces en este caso que a esas personas que piensan que puede ser innecesario o complicado, qué crees que ellas piensan más? ¿Que es algo muy complicado o es innecesario? Yo creo que siempre hay su cuota de machismo detrás de es que eso no está en la RAE o es que esto es muy difícil. Difícil es aprenderse la alineación de clubes de fútbol que ni siquiera están en nuestro idioma y hay mucha gente que se lo sabe. Se lo sabe. Entonces, al final es una cuestión de voluntad. Cuando te interesa un tema o cuando quieres hacer algo mejor, es simplemente aprenderlo. Son palabras en español, no tienen demasiada dificultad. Decir profesorado, ¿en qué cambia un sistema en vez de profesor? Cuando la mayor parte del profesorado son mujeres. Entonces, es una cuestión de acostumbrarnos en vez de decir profesores y además también de cambiar la palabra, porque a veces estamos acostumbrados a usar una palabra que no tiene femenino, por ejemplo, pues intentemos usar el que es más inclusivo, como por ejemplo estas como profesorado o alumnado, ¿no? O cambiarlas por otras como docente, o quitar los artículos. A veces quitamos el artículo delante de la palabra y esto ya no nos dice el género, no decimos él o la, y no sabemos si la persona es hombre o es mujer. Correcto. ¿Cómo afecta el lenguaje sexista la percepción que tienen las niñas y adolescentes sobre su propio rol en la sociedad? Con esto mismo que te contaba antes, ¿no? Cuando al final las palabras ayudan a configurar los estereotipos. Sí. Entonces, cuando es como la gota malaya, ¿no? Vamos diciendo a través del lenguaje, de los comportamientos, de las referentes que vamos teniendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, eso va configurando la realidad. Y entonces, de repente, hay unas frases que nos indican cómo tienen que comportarse las mujeres y hay unas referentes que reproducen ese rol de lo que estamos hablando con palabras, ¿no? Y al final todo eso va construyendo aquello que creíamos que habíamos superado. Ya decimos que lo del rosa y el azul, ¿no? Que todo el mundo tiene claro que el azul lo pueden usar las niñas, que el rosa lo pueden usar los niños, pero no está tan claro porque nosotras como colectivo vamos a las aulas y nos seguimos encontrando esos estereotipos que hemos catalogado de rosa y de azul. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con los comportamientos, con los referentes que tenemos, con quiénes salen y cómo salen en los medios de comunicación o en las redes sociales.
¿Y qué ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, nos podrías citar de comunicaciones inclusivas que nos pudieras compartir? Decía que hay un montón de guías de comunicación, incluso a veces por sectores, ¿no? Uno puede buscar lenguaje inclusivo en docencia, por ejemplo, y hay un montón de gente que ha trabajado guías específicas que te ayudan a mejorar las palabras, a utilizarlas. Ahora mismo incluso con la inteligencia artificial podemos pedirle, hazme un resumen de qué tipo de palabras podría usar para ser más inclusiva en mi lenguaje y te puede indicar, ¿no? Ojo con la inteligencia artificial que está programada con cierto sesgo machista y que hay que a veces contrastar la información. Pero, por ejemplo, eso es tan fácil como poner en Google una guía del sector en el que yo me mueva y te va a dar toda la información. Interesante esa parte, la verdad que lo de la inteligencia artificial Claro, es ya que es una herramienta que sí, se puede tirar mucho de ella. sí, y es importante tener en cuenta quién programa, ¿no? Es decir, la Sí. mayor parte de los programadores tienen unas características determinadas que concretamente suelen ser hombres, es un sector que sigue estando muy masculinizado y eso afecta a cómo recibimos la información. Ujú. A mí me pasa en mi trabajo, yo me dedico, entre otras cosas, a la educación social y cuando voy a buscar información en alguna inteligencia artificial, tengo que pedirle que revise los datos con perspectiva de género continuamente porque no siempre la tiene y me suele dar datos sesgados, datos machistas y datos sexistas. Anda, entonces te toca mirarlo y te toca... Efectivamente. Y alguien que no lo sepa o que no tenga esa idea de perspectiva de Claro. género, da por válido Nada un por dato. válida, exactamente. Pero bueno, ahí lo sabes y lo corriges, se lo pides de la manera que deseas. Sí. ¿Cómo podemos fomentar una participación ciudadana con perspectiva de género? Wow, este tema es súper complejo porque Mm, nos lleva a preguntarnos por qué a la gente le cuesta participar socialmente, ¿no? Es decir, por qué a la gente no entra tanto ya como antes en asociaciones vecinales, en tu propio bloque de edificios, en colectivos sociales de la índole que sea. Cada vez nos cuesta más. Y nos cuesta más porque esto está atravesado no solo por el género, sino por muchas otras variables. El trabajo cada vez es más precario, la gente cada vez tiene menos tiempo, conciliar es muy complicado. Entonces, si ya te cuesta conciliar la vida personal con el trabajo, como para encima meterle participación, ¿no? mm. Entonces, habría que ver cómo estamos construyendo la forma en la que vivimos, de forma que ya no se participa socialmente tan fácil. Yo recuerdo hace 25 años, los entornos comunitarios eran mucho más participativos. Yo me crié en un barrio de una ciudad y se notaba comunidad. Había colectivos vecinales que se repartían el cuidado de los jardines, de los niños y las niñas, se construían, por ejemplo, escuelas infantiles en el entorno de los barrios, las fiestas populares de los barrios se hacían como más en comunidad y ahora sigue habiendo unas resistencias, ¿no? A ver, sigue habiendo gente que participa en sus barrios, pero siempre muy poquita. ¿Esto por qué? Es porque además que cada vez llegamos menos a casa, vamos a casa a dormir prácticamente, ¿no? Estamos todo el día afuera, los niños en el cole, las actividades, haciendo un montón de cosas y cuando llegamos ya no nos da tiempo de mucha participación. En los colectivos sociales de mujeres lo notamos un montón, como cuesta mucho participar, incluso en épocas contadas del año, porque estamos viviendo muy precario en general. Sí, eso es cierto. Hombre, no lo vemos nada más cuando anteriormente incluso veías que conocías a lo mejor a tus vecinos, ahora prácticamente si te cambias de casa y estás allí no conoces al vecino a lo mejor en X tiempo o ni te lo cruzas. Y ese cuidado comunitario era muy importante porque, por ejemplo, saber que si te salías el vecino o la vecina de arriba podía vigilar un momento a los niños, si no podías, necesitabas algo para hacer la comida y no, ahora si ni siquiera conoces el nombre de tu vecino es muy difícil generar una comunidad y sin comunidad no hay participación social. Entonces cada vez como vamos relegando más a lo institucional, pues que las instituciones se ocupen de lo público y cada vez nos vamos poniendo como más en segundo plano. Y eso al final hace que cada vez las instituciones también se alejen más de nuestras necesidades. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Claro, se necesita hacer una comunicación bidireccional y una colaboración de ambas partes. Sí. ¿Existen políticas públicas en nuestra isla que promuevan la equidad de género en la participación ciudadana? Precisamente hablando un poco de las administraciones y demás. Depende. La participación depende. Va, al final las políticas públicas, cuanto más local, más relativas son. No es lo mismo las políticas públicas que pueden hacer desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que en Tejeda, por ejemplo, ¿no? Por poner dos municipios que no tienen mucho que ver.
Hay recursos y hay servicios, pero casi nunca suficientes, y más en unos problemas tan complejos como pueden ser el género, las desigualdades sociales o la participación social. Son temas tan complejos que requieren tantos recursos, tanta intervención y tanta continuidad, que no son cosas que se puede hacer en una acción y ya se soluciona, ¿no? Las desigualdades sociales requieren un trabajo continuo. Entonces, hay políticas públicas, existen, me consta porque trabajo con ellos, que hay muchos ayuntamientos que ponen muy buena intención, hay otros ayuntamientos que no están ni se les espera, igual que desde el Cabildo Insular, ¿no? Hay áreas que están muy concienciadas, pero por ejemplo un recurso que falta en todas las instituciones es la transversalidad. Igualdad se trabaja en igualdad, en las áreas de igualdad o de política social, pero no se trabaja en ninguna otra parte. Y, por ejemplo, Hacienda debería tener perspectiva de género, el urbanismo debería tener perspectiva de género, porque todo lo que vivimos nos afecta diferente si somos hombres o somos mujeres. Si no tenemos la perspectiva de los problemas que les ocurren a las mujeres en todas las áreas institucionales, estamos perdiendo las necesidades de la mitad de la población. O sea, nos quedamos ahí relegados en ese espacio, se trata ahí y no más, ¿no? No está llegando a todo, por así decirlo, Cuesta ¿no? cuesta muchísimo que interrelacionen, porque es como que no está entendido que es un asunto transversal. No se puede trabajar, no se pueden solucionar las desigualdades sociales solo desde un área que se llame desigualdad social. Hay un área que tendrá que coordinar, empujar y animar a las políticas públicas, pero todas las instituciones tienen que trabajar los asuntos sociales de manera transversal, porque, por ejemplo, las desigualdades que tienen que ver con la economía no se pueden trabajar solo desde una concejalía pequeñita en un ayuntamiento, tendrán que trabajarse de forma global. Y para esto hace falta eso. Por un lado, la iniciativa, también la conciencia social para demandarlo. Si no estamos insistentemente diciendo necesitamos seguir trabajando, sigue habiendo desigualdades laborales, económicas y sociales entre mujeres y hombres, y hace falta seguir haciendo políticas públicas. Si nos olvidamos de demandar en este lado, más se olvidan en el otro lado de empujar hacia esa transversalidad. Sí, desde luego. ¿Qué impacto tiene la desigualdad de género en el acceso a derechos y oportunidades dentro de la sociedad? Todo, porque las mujeres seguimos siendo las que menos recursos económicos tenemos, cobramos menos. En España hay una desigualdad en torno al 20%, normalmente está entre el 18 y el 23%. Esto es cobrar menos por hacer el mismo trabajo y también cobrar menos porque hay asignadas a las mujeres diferentes categorías sociales. Es decir, lo damos por hecho, pero la mayoría de las limpiadoras, la mayoría de las cuidadoras son mujeres. Es un sector que sigue siendo muy feminizado y son de los sectores más precarios. No es casualidad que los sectores mejor pagados sean los más masculinizados, ¿no? En los puestos directivos pasa igual. Sigue habiendo la mayor parte de los puestos directivos en toda clase de empresas siguen siendo masculinos. ¿Quiénes son? Los que cobran más, ¿no? Entonces, esto genera unas desigualdades a las que hay que sumar otras. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la conciliación. Si nosotras seguimos asumiendo las tareas de dentro y de fuera de casa y encima cobramos menos, el puzzle nos toca peor. Y esto teniendo todos los privilegios que tenemos de mujeres blancas y de la extinta clase media que llamamos, ¿no? Sí. Cuanto más pobres, peor. Cuanto más racializada, peor. Si tienes alguna discapacidad, peor. Y si acumulas alguna de estas, que sean peor múltiples todavía. Entonces, claro, tiene que ver con todo, porque el género nos atraviesa. Por eso es tan importante que se trabaje de forma transversal. Porque no es algo aislado que podamos decir, venga, hacemos un macroproyecto, invertimos un montón de dinero y lo solucionamos. Es algo estructural y como estructura que es, desmontarla es complicado. Hablando un poquito sobre el futuro de la igualdad de género, ¿cuáles son los cambios más urgentes que consideras que debería implementarse para garantizar una participación ciudadana igualitaria? Quizás los que tienen que ver en torno a esta problemática que estábamos hablando, ¿no? Tenemos que conseguir que las mujeres cobren lo mismo, garantizar que no haya techo de cristal y que las mujeres puedan acceder a los puestos que desean. Teniendo la generación más formada de la historia de nuestro país, tenemos que garantizar que tengan los mejores puestos. Por lo tanto, hay que tener medidas de conciliación para que las mujeres puedan dejar el trabajo de cuidados y dedicarse a lo que quieran hacer. Y que los hombres se incorporen a ese trabajo de cuidados, que también es muy importante, el reparto equitativo de las tareas, porque todo esto influye en la mejora del futuro.
Y al final son como pilares básicos, como por ejemplo la vivienda. Es que si no garantizamos que haya, por ejemplo, vivienda accesible a todo el mundo, aquella gente que tiene menos recursos, que son las mujeres, las condenamos a muchas cuestiones, entre ellas a que quienes sufren violencias, por ejemplo, no puedan independizarse de forma más sencilla, ¿no? Entonces, como ven, son dos problemas que están enlazados de alguna forma, que son estructurales y que son muy complejos, pero que son prioritarios todos. Vivienda, economía, trabajo, conciliación, son como 4 patas que son imprescindibles para garantizar un futuro igualitario. Con el tema de la vivienda podríamos tener un programa entero con el problema que existe actualmente, preciso. Y en las islas lo estamos notando muchísimo, porque en los territorios limitados se nota mucho más. Se nota, ¿no? Sí, es un problema. Bueno, las islas y en toda España se está viviendo de manera, ya es como un grito de todos los españoles, ¿no? Claro. El derecho a la vivienda digna. Es que es un derecho fundamental que está obviado, pero ahí está, en la Constitución, y que es vital para demás cosas, no es una cuestión menor. Es que si tú te tienes que preocupar de que el 70 o el 80% de tu salario se te vaya en un alquiler, hay un montón de cosas de la vida que dejas de hacer. Hablábamos de la participación social. ¿Cómo participas socialmente si te tienes que estar preocupando de llenar la nevera y de pagar el alquiler y de transportarte porque no puedes vivir en núcleos urbanos y te estás yendo a vivir a la periferia? A la periferia, es correcto, sí, esto todo influye. ¿Qué proyectos así me podrías comentar que tenga la asociación a corto plazo, que estén Bueno, realizando, que vayan a pensar realizar? acabamos de finalizar uno que se llamaba 21 días analizando Gran Canaria con perspectiva de género, y precisamente venía de analizar todos estos temas en todos los municipios de forma transversal. Y ahora estamos inmersas en la campaña del 8 de marzo, que está a puntito de llegar, y estamos trabajando precisamente trabajar con menores en los entornos que habitualmente hacemos, entornos escolares que se acercan hasta las actividades que hacemos en la playa de las canteras, y trabajamos también en los institutos con el alumnado y el profesorado, explicándoles un poco pues sensibilización y casi todos estos temas de los que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Ya un poco para finalizar, hablemos un poquito sobre qué conclusiones darías en términos generales o mejorías desde tu punto de vista y en cuanto a este tema nos podrías aportar. Yo creo que es importante recalcar que la gente tiene una cuota de responsabilidad social, ¿no? Que es cierto que tenemos que intentar implicarnos en materia de participación en donde sea, ¿no? En tu asociación de vecinos, en tu bloque de edificios, en crear redes de vecinos y vecinas que nos ayudemos con las cuestiones. Y no hay que olvidar que también hay una gran cuota de responsabilidad, digamos, institucional y pública. El Estado tiene que garantizar que podamos acceder a todos los servicios y a todas estas cuestiones vitales que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Entonces, a veces creo que como que, por un lado, responsabilizamos mucho a la gente, ¿no? Es que no participa, es que no haces nada como por tu comunidad. Y también hay que ver la otra cara de la moneda, que es que cómo lo hago si estoy sobreviviendo, ¿no? Entonces la conclusión para mí es que cada uno y cada una tienen que encontrar la forma de participar socialmente en la medida que pueda y con los recursos que tenga. Y también tenemos que encontrar la manera de empujar a las instituciones públicas para que pongan todos los recursos necesarios. Bueno, nos hablaste un poco de las conclusiones y ahora para acabar, la mejoría, aunque la hemos hablado un poquito a lo largo, pero vamos a concretar más sobre las mejorías que pueden haber o que nos puedas aportar. Bueno, en materia de igualdad, una de las cosas que hemos estado comentando y que tiene mucha relevancia para mejorar es la transversalidad, ¿no? Hay que intentar meter la perspectiva de género en todas las áreas de nuestra vida, privada, pública, institucional. Y esto también, ¿no? Es como nos cambia la forma de ver. Cuando empezamos a ver el mundo con perspectiva de género, que es a entender las necesidades de los hombres y también de las mujeres, empezamos a ver que nos estaba faltando la mitad de la población, ¿no? Y lo vemos en todas partes. Es como un chip que ya luego no puedes apagar. Entonces, meter la transversalidad en todas las áreas nos va a ayudar a mejorar como sociedad, a construir una sociedad más justa. Y por otro lado, también invitar a la participación de la gente, ¿no? En la medida que pueda, en cada uno, en su barrio, en su edificio, en cómo puede participar. Es un poco como cada uno intentar aportar y cada una nuestro metro cuadrado para intentar mejorar la sociedad de a poquito. Sí, es cierto. Lo hablamos y lo hemos hablado siempre aquí desde el programa, que debe ser gota a gota, desde la participación individual, porque ese gota a gota es lo que hace que tengamos al final un resultado
macro positivo. Muchísimas gracias, Nereida. Muchas gracias por invitarnos. Y nosotros aquí vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. No se retiren porque tendremos a nuestro siguiente invitado para seguir hablando sobre ese tema de participación ciudadana. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla de contrastes, lugar de diversidad. El viento que nos da pena también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos La da. isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera. Hay mil maneras de ver la isla de mi vida. Pues después de esta pequeña pausa, volvemos de nuevo con nuestro programa de participación ciudadana. Vamos a recordar el tema que estamos tratando en el día de hoy, que es igualdad de género y participación ciudadana con especial conciencia del lenguaje sexista. Damos bienvenida a nuestra siguiente invitada, Noelia Suárez Quintana, de la Asociación A Ti Mujer. Bienvenida, Noelia. Buenas tardes, bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitar. Noelia, a ver, para que entremos un poquito en materia, háblanos un poco sobre la asociación A Ti Mujer. ¿Cuáles son, de manera general, la misión que tiene la asociación? ¿Hay algunos proyectos? Coméntanos un poquito para que los telespectadores sepan de ella. Sí, la Asociación A Ti Mujer es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la mujer y a la calidad de vida. Sí. Su misión es dar herramientas, guiar y acompañar en los procesos en una situación de vulnerabilidad. Uh-huh. O simplemente que se sienta en una situación viviendo al límite y que no sabe darle respuesta a lo que le está sucediendo. Uh-huh. Ustedes tienen ese apoyo Exacto. constante a la mujer en ese aspecto. A la mujer en este aspecto, con diferentes proyectos, ¿no? Como el proyecto que está dedicado a la escuela de empoderamiento, es darle las herramientas, la formación o guía, para sentirse empoderada en la toma de decisiones. Uh-huh. Uh-huh. También tenemos el proyecto Vacúnate, que es Vacúnate contra la violencia de género, que está dedicado a los colegios y a los institutos. A los colegios e institutos, vale. O sea, que van dando la información desde qué edad normalmente van dando ese tipo de información. A partir de quinto solemos trabajar. Sí, vale. No solo trabajamos en los colegios y los institutos, también trabajamos en las asociaciones donde trabaja con la juventud. Uh-huh. Y asociaciones con personas con discapacidad. También hemos ido a dar formación en igualdad. Uh-huh. y en cualquier centro que nos llame para contribuir a lo que es la violencia de género. De género. ¿Cuáles son los principales desafíos, Noelia, que nos puedas comentar que enfrentan las mujeres y las disidencias en la participación ciudadana? Las mujeres se enfrentan, tienen muchas barreras. Sí. ¿Vale? Entre una de ellas, muchas barreras en la participación ciudadana, ¿no? En concreto, que es lo que se trata aquí. Sí. La falta de representación en los espacios públicos.
en la violencia política de género, otro de los desafíos que hemos visto, carga desproporcionada en los cuidados y en los cuidados domésticos, en los cuidados de las personas que tenemos a nuestro cargo y en la parte doméstica. Y también los estereotipos de desvalorización, en especial en la capacidad de liderazgo, ¿no? Como que la mujer todavía en esos estereotipos no es capaz de liderar o enfrentarse a esta posición que está dominada, entre comillas, por el hombre. Mayoritariamente. Por los hombres, vale. En los cargos de poderes, ¿verdad? En los cargos de poderes, sí. Y ¿consideras que entonces, lo que me has dicho anteriormente, ha evolucionado la participación de las mujeres en los espacios de decisión en los últimos años? Supongo que sí ha habido una evolución, pero ¿cómo ves esa evolución? Porque desde luego se tendrá que seguir trabajando más en ello, ¿no? Pero ¿cómo ves un poquito esa evolución? Bueno, sí, en las últimas décadas se ha visto que ha incrementado, ¿no?, la representación de las mujeres en la política pública, en los espacios públicos. Todo eso gracias a las cuotas de género, gracias también a la participación de las redes feministas. Sí. Y las mujeres han podido alcanzar esa participación más en lo público, ¿no? Pero en el ámbito familiar, en el ámbito informal, todavía ahí tenemos muchas cosas por hacer. O quedan pendientes muchas cosas que trabajar. Y desde la asociación, ¿cómo tratan ustedes de mejorar este aspecto, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, básicamente que muchas mujeres no llegan es en los cuidados. ¿Sabes? Como tienen esa carga, ya no, a lo mejor tienen carga, tienen ayuda de la familia, o la familia ya se ha ido asumiendo los roles que tiene que participar con las personas que viven, ¿no? Pero todavía la carga mental queda ahí mucho por desconstruir. Bueno, hablando de eso precisamente, las acciones que han implementado, o sea, ¿cuáles son las acciones que han implementado para fomentar la igualdad de género en la participación ciudadana desde la asociación? Desde la asociación, pues lo mismo, la formación de liderazgo y empoderamiento a través de la escuela tenemos un proyecto que se llama Escuela de Empoderamiento, pues ahí la formación es en liderazgo y empoderamiento de las mujeres, en la toma de decisiones en cualquier ámbito de su vida, tanto en participación ciudadana como en su espacio familiar, que nos cuesta más ahí tomar decisiones a la hora de salir a lo público, porque si en nuestra casa no nos respalda, en lo público, ya por el hecho de ser mujer, ya tenemos un estereotipo. También pues, en el asesoramiento legal y acompañamiento jurídico, y también trabajar para fomentar la igualdad desde todo el ámbito, ¿sabes? Fomentar la igualdad en las ayudas, por ejemplo, hijos o hijas, cómo tratar que nos ayude en determinado acceso a poder nosotras participar en la vida pública. Por ejemplo, en el hecho de utilizar un móvil o simplemente hacer cualquier gestión en cualquier entidad pública. Que ahí todavía hay una importante brecha digital. Sí, importante. Ahora, sobre todo con el tema digital, se considera que hay una importante brecha. Sí, muchísimo. Nosotros los talleres que hemos realizado en el centro, pues la verdad que he tenido bastante aceptación. Sobre todo muchas mujeres dicen, ay, enséñame o ayúdame o dame cómo se hace para mandar un WhatsApp o cómo pedir una cita médica o cualquier cosa que nosotras lo vemos tan básico, para ellas es un impedimento. O para no pedir ayuda a sus hijos, a su hija, o pedir ayuda a nadie, simplemente sentirse útil en tomar esa decisión. ¿Tengo que gestionar un médico? Pues mira. Una cita con una organización pública o lo que sea, una cita, cualquier entidad pública, tanto en un ayuntamiento como en una cita médica, cualquier gestión pública que necesite. ¿Cuáles son los mayores retos en los que has podido enfrentar en todo este camino que llevas ahora en la asociación A Ti Mujer? ¿Con qué retos te has encontrado, Noelia? Los retos siguen siendo los culturales y los sociales. Tenemos que seguir avanzando para las mujeres en los espacios de poder. Todavía ahí, aunque tenemos las cuotas, todavía ahí nos cuesta quitarnos estos errores que nosotros hemos asumido. Claro, pues están enfocados a la mujer del cuidado, ¿no? Como nosotros le llamamos al suelo pegajoso, y el suelo pegajoso te impide avanzar
hacia romper esas barreras que le llamamos de cristal, ¿no? El techo de cristal. Cuando somos cuidadores o cuando somos madres, pues, ay, ¿con quién dejo a mi hija? Ay, ya elijo tener menos horas, porque no aprendemos a delegar en las personas que nos acompañan en nuestro camino de convivencia. Sí. O sea, sus padres, su madre, en quien las apoye para que ellas puedan seguir creciendo. Que el impedimento de ser madre o sea cuidadora de un familiar, de una madre, de un hermano, por circunstancias X, no le corresponde a ella sola, sino que el cuidado sea compartido. Y todavía como tenemos en vena que somos las cuidadoras y tenemos que enfrentarlo al techo de cristal, tenemos que ir demostrando, como que siempre tenemos que ir demostrando el doble para poder conseguir avanzar hacia el camino que tenemos enfocado a nivel laboral. Es complicado poder llevar esos dos aspectos juntos. Claro, y sobre todo el síndrome de la impostora. Cuéntanos un poquito. El síndrome de la impostora es, estoy formada, tengo todo lo que me dicen, ¿no? Estoy formada, tengo un grado, tengo una universidad, estoy preparada para ejercer un trabajo, pero el hecho de tener que demostrar que soy buena, ahí eso es lo que nos impide el síndrome de la impostora. No nos creemos capaces de que somos buenas. Pues Como eso no lo había escuchado yo, un síndrome de la impostora. Sí. Eso se le llama síndrome de la impostora, no ser capaz de llegar o de creerme lo buena que soy haciendo mi trabajo. Sí, sucede mucho. Sí. Bueno, me sucede a mí y yo muchos años dando formación, cada vez que empiezo un curso nuevo me entra miedo. Cada vez que empiezo una formación nueva, un certificado de profesionalidad, que me dedico a la docencia, enfrentarme a 20 alumnados, pues... Te genera un poco de respeto y miedo en un momento dado. Exacto. Noelia, en cuanto al lenguaje inclusivo, ¿vale? Que es buena parte del tema que estamos tratando en el día de hoy y de su importancia, ¿podrías decirnos qué diferencias existen en lo que es el lenguaje sexista, lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo? Vale, yo lo voy a definir por tres, tal cual, ¿vale? Para que se quede claro. Que se quede claro, sí. Desde mi punto de vista. Sí, correcto, desde tu punto de vista. Desde mi punto de Experiencia, punto de vista y conocimiento, correcto. Exacto. El lenguaje sexista invisibiliza a las mujeres, porque si lo que no se nombra no existe, ¿sabes? Y si no nos nombra a las mujeres porque se refuerzan los estereotipos. Sí. Por ejemplo, el hombre es el único ser racional. Sí. Es una frase ya muy hecha, muy antiquísima, ¿no? Y las mujeres también somos seres racionales, ¿sabes? Lo damos por hecho que el hombre es el genérico. Pues no, lo que no se nombra no existe. Por eso tenemos que diferenciar lo que es un lenguaje sexista. El lenguaje no sexista evita la discriminación, pero es verdad que tenemos que el desdoblamiento del binarismo, el o la. Tenemos que poner el artículo en masculino o femenino. Sí. Por ejemplo, los o las estudiantes o los estudiantes. Y el lenguaje inclusivo busca incluir a todas las personas. ¿Sabes? Con un lenguaje inclusivo tenemos una comunicación más fluida, respetando las diferentes diversidades, y todos tienen el mismo derecho a sentirse identificados con el lenguaje que se sientan ellas identificados o ellos. ¿Por qué es importante el uso del lenguaje inclusivo en espacios de participación ciudadana y en otros espacios también de nuestra vida cotidiana? Pues mira, es muy importante volvemos a lo mismo, a la hora de comunicarnos, ¿no? Como nos comunicamos, es muy importante en la esfera cómo nos tratan. Y como nos tratan a sentirnos identificadas, pues tenemos que saber llegar a todas con la comunicación, a todas las personas, en ese sentido. Y para promover el lenguaje inclusivo, sí que se convierta en una imposición, sino en una herramienta de equidad, ¿cómo podemos promover ese lenguaje o cómo lo trata de hacer también a través de la asociación o a nivel general? ¿Cómo podemos hacerlo todos? El lenguaje inclusivo, el Desdoblamiento. En el desdoblamiento, ¿vale? En el desdoblamiento es utilizar un neutro. Si utilizamos la palabra neutro, pues ahí volvemos a incluir. Por ejemplo, en el caso de
Se puede usar los neutros en el caso de la ciudadanía, Sí. no decir el ciudadano y la ciudadana. Ujú. Por ejemplo, el personal docente, pues en vez profesor, Profesor o profesora. o profesora. Profesorado, a lo mejor. Exacto. O docente. Sí, docente. El docente o la docente. Sí, Lo que claro, se cambia es el profesorado. artículo, no Es cambias que- la palabra, ¿vale? Sí, sí, sí. Es que resulta, se sabe que es complicado, pero sí hay que tratar de trabajar en ello. Exacto, yo creo que el uso de repetir o el uso de escuchar, no repetir, de tomar conciencia, no es que tampoco es por repetición, sino tomar conciencia, hablarlo y decir, oye, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Cómo le gusta que le trate, que la trate, ¿no? Y simplemente el respetar y escuchar a las personas como le gusta que las trate, él o ella, o el lenguaje, o ellos, o ellas. ¿Qué más da? El lenguaje fluido. Ujú. El lenguaje fluido, sí. De todas maneras nos cuesta un poquito, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. ¿Qué mitos crees que existen en torno al lenguaje inclusivo y cómo se puede responder a estos mitos? Claro, uno de los mitos es deforma el idioma. El idioma no se deforma. El idioma es un lenguaje que evoluciona constantemente. Si nosotros hemos aceptado palabras anglosajonas, ¿por qué no aceptamos un lenguaje inclusivo? Que lo tenemos tan en nuestro vocabulario, palabras inglesas, y lo damos por hecho y nadie ha puesto ningún problema. Porque a la hora de un lenguaje inclusivo se genera polémica, por ejemplo, ¿no? Desde mi percepción. Desde tu percepción, sí. Claro, claro. Entonces, no es necesario porque, otro de los ejemplos, no es necesario porque el masculino es genérico. ¿Vale? El masculino genérico, cuando tú, antes de estudiarlo, tú no sabes que el masculino es genérico. ¿Cuándo lo aprendemos? Cuando estamos en el colegio. En el colegio. Ujú. Cuando ya estamos en el colegio, cuando nos toca estudiar los verbos. Pero cuando tú antes de estudiar los verbos, como le digo yo a mi alumnado, digo, sí, pero es que antes tú fuiste un niño, una niña pequeña, que eras niña o eras niño, o te trataban por niño o por niña, y ahora cuando sos adulto, eres adulto y hemos estudiado los verbos, ya te conviertes en genérico. La raíz está desde que educamos, ¿sabes? Desde la base, niño o niña, ¿cómo me siento identificada? Y otro ¿sabes? El masculino genérico invisibiliza, volvemos otra vez, invisibiliza a los grupos, si no lo utilizan. ¿Es ideológico? Por supuesto. Por supuesto, todas las lenguas tienen una ideología. Lo importante es que sea inclusiva, con la que tú te identificas, ¿no? Y mira, y un inciso, y volviendo al lenguaje que hablamos antes, el inclusivo con impresión, la clave es sensibilizar en vez de obligar. Vale, es que me hiciste la pregunta. Sí, exactamente. Es que decíamos que no fuera como una imposición, sino Exacto. que... La clave no está en obligar. Yo no tengo que nadie obligar a que tú hables en un lenguaje inclusivo. No. Tenemos que sensibilizar para que se pueda demostrar con ejemplos cómo un lenguaje impacta sobre la sociedad. Y que el lenguaje, volvemos, lo bueno es cómo nos comunicamos, que es un lenguaje rico y cómo nos fluye la conversación. Y el respeto. Bueno, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, mi madre dice, ay, con estas ahora, mi madre es una señora mayor, con estas cosas tan modernas, yo no lo entiendo, es que no, digo, mamá, no pasa nada, no tienes que entenderlo. No. Yo te puedo entender a ti que con tu edad, criada en el patriarcado, no lo entiendas. Solo una cosa muy simple, respeta. Respeta y trata a la persona, le preguntas por su nombre y si no sabes cómo, le preguntas cómo quieres que te llame, cómo quieres que te trate, masculino, femenino. Y ya está, y no te compliques, no tienes que entender ni no pasa nada. Como siempre hay que tratar de ponerse en los pies de la otra persona, ¿no? Claro. ¿Es posible usar un lenguaje inclusivo sin tener que recurrir necesariamente a estos desdoblamientos que hemos estado hablando anteriormente como ciudadanos o ciudadanas y qué alternativas existen? Bueno, hablábamos de eso un poquito antes, pero bueno, ampliemos un poquito más porque creo que es lo que cuesta más o lo que puede dar, no sé si pereza, pero no es pereza, sino que ya lo tenemos en nuestra cabeza de hacerlo de esta manera. Pero ¿cómo podemos evitar a lo mejor estos desdoblamientos y que sea un lenguaje mucho más sencillo? Hombre, se puede. El lenguaje configura nuestra percepción de la realidad. ¿Y cómo? Visibilizando la diversidad contribuimos a una cultura más equitativa, ¿no? Y con el lenguaje eso se consigue. ¿Cómo nos comunicamos? Aquí afortunadamente, nos enriquecemos uno con otro con las diferentes culturas que tenemos en Canarias. Y todas las palabras caben.
No es porque yo venga de un sitio, tengo una palabra más importante que otra, ¿no? Todas las palabras son inclusivas. Ujú. Y en cuanto precisamente a ese lenguaje inclusivo que nombras, ¿realmente puede generar cambios estructurales en la sociedad? Sí, sí, efectivamente sí. Simplemente porque el lenguaje, como volvemos, estamos en constante movimiento y sí se puede. Simplemente es querer. Es querer, pero claro, no lo podemos hacer solos. Es un cambio social y político. Todo esto es un acompañamiento de un cambio social y político. Si no los acompaña la política y las personas en este cambio social, no se da ese flujo, ¿no? De lenguaje inclusivo. Lo que hablabas antes también de esto de lo que hacían, por ejemplo, la enseñanza que enseñas y das, ¿cómo ves esa enseñanza, por ejemplo, desde los colegios, esa evolución? Complicada, complicada. De verdad que en el último año cuando fuimos a dar estas formaciones, teníamos que estar desmontando mitos. La juventud, Continuamente, ¿no? Continuamente. La juventud, la verdad que no sé lo que pasa. Tanta información y tenemos tanta información que hay desinformación. Confundidos. Exacto. Sí. Yo no sé si es por ideología política, como en tu grupo social. La verdad, eso habría que preguntárselo a una persona socióloga, ¿no? Es porque estos cambios sociales estamos en un retroceso. Pero sí los hemos encontrado. En los colegios, en los institutos donde nosotros vamos a dar la formación en igualdad, ¿no? En mi caso, afortunadamente, yo que soy docente en certificado de profesionalidad, sobre todo en promoción de la igualdad, Sí. aquí las personas vienen porque quieren. Ujú. ¿Sabes? Vienen a adquirir los conocimientos en formación e igualdad para desarrollar en su puesto de trabajo. Sobre todo trabajar con proyectos desde la perspectiva de género. Correcto. Desde la asociación A Ti Mujer, ¿algún proyecto que nos puedas comentar que vayan a realizar a corto plazo o algo que tengan pensado a largo plazo? Pues mira, a largo plazo pues hay muchos proyectos en mente, porque todavía estamos en proceso de desarrollo, ¿no? Hay que presentarlo cuando salgan las nuevas convocatorias, pero la verdad que aquí la fundadora es una mente súper creativa. Y Eso es muy positivo. sí, sí. Y la verdad que es la que pone ahí la maquinaria a pensar, ¿no? Ya, para poder proyectarlo. Y en el proyecto que tenemos haciendo ahora, por ejemplo, tenemos el proyecto que no está sola. Este proyecto que no está sola, que está ahora en ejecución, la verdad que ha tenido bastante aceptación. Hemos impartido en el Centro de Salud de Vecindario, de hecho esta tarde mismo tenemos un taller que está la psicóloga Ok. y la trabajadora social partiendo del taller, Sí. que es de los cuidados. De los cuidados a sí misma. Yo, persona cuidadora, tanto cuido de mis seres queridos, a un familiar, mi madre, mi padre, a otra persona que sea remunerado, ¿no? Remunerado. O sea, no tiene por qué ser no remunerada. También yo soy una persona cuidadora. Yo he cuidado de mis hijos, de mi hija, de mi hijo y de mi hija. Y también en un momento dado, cuando mi madre se me ha puesto mala, he sido cuidadora de ella. En mi caso todavía no he sido cuidadora remunerada porque me dedico a la docencia, que nunca se puede descartar, porque nunca se sabe, ¿no? Y en esto, y aprendemos a dar tanto a los demás que nos olvidamos de nosotras mismas. Eso suele suceder, sí. Estamos pendientes, claro, que nos damos al cuidado de los demás, que no les falte de nada, que esté bien, que esté tranquilo, sobre todo cuando una enfermedad, en un proceso ya como un cáncer, ¿no? Que tiene varias fases. No es lo mismo que a lo mejor yo veo como un resfriado, estén 2 días en cama y la persona cuidadora pues sabe que son 2 días y es más rapidito, ¿no? Pero nos olvidamos de nosotras y somos lo importante que nosotras tenemos que estar bien. Porque si yo no me cuido, ¿quién cuida? Y se nos olvida cuidarnos. Y la verdad, por esa parte, las personas las mujeres en este caso, están encantadas con el taller que se está realizando. Me alegro por ello, Noelia. Un poquito para nosotros terminar este ratito, ¿vale? De estar aquí contigo y para cerrar algunas conclusiones que nos puedas dar en términos generales o mejorías que nos puedas transmitir. Bueno, para la conclusión, yo creo que es importante porque la participación de las mujeres en el ámbito de la participación ciudadana fortalece la democracia
y asegura que se consideren todas las perspectivas. Todas las perspectivas, ¿no? Para poder lograr es necesario eliminar los estereotipos, las barreras que se enfrentan y sobre todo la violencia de género. No toca en este programa, pero está ahí. Es algo... Son barreras que todavía nos seguimos enfrentando las mujeres en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de la violencia de género, ¿no? La falta de representación y fomentar un cambio de cultura que valore la igualdad de oportunidades. Y todo eso se consigue con las políticas sociales. Sin ellos y la participación ciudadana de nosotras es imposible. Esto es como un trío, como digo yo. Esto es un tándem, ¿no? O sea, se tiene que trabajar por lado y lado y lo hemos venido repitiendo continuamente en todas las entrevistas, ¿no? No solamente la participación o la ejecución por parte de la administración, sino también por parte de la participación ciudadana y por eso también damos visibilidad a todo este tipo de programas porque es muy importante. Por supuesto. Es que es muy importante, las políticas sociales tienen que fomentar proyectos para que haya esta equidad y que las personas puedan participar, pero que no me deje el mismo proyecto todos los años. Pregúntale a las personas qué es lo que quieren, pregúntale a nosotras, a las mujeres, qué es lo que queremos, porque la desigualdad tiene rostro de mujer y las estadísticas están ahí, no lo digo yo. Y eso es muy fácil de demostrar las estadísticas. Por ejemplo, pongo otro ejemplo, como el otro día en clase, ¿no? Tengo 20 alumnados, digo, porque una persona me estaba con un mito, digo, vamos desmontando mitos. ¿Cuántas personas habemos aquí? 20. ¿Cuántas son mujeres? Tantas, vale. ¿Cuántas mayores de 50 años? Porque ya están en situación de vulnerabilidad por la edad. Por la edad. ¿Vale? ¿Cuántas de aquí hay con hijos o hijas solas? ¿Sabes? Fuimos ahí desmontando mitos en una clase de 20 personas. Imagínate si nos preguntan a la sociedad qué es lo que queremos. Es verdad que no podemos ir casos particulares por las personas a una porque cada uno tiene nuestra historia de vida, ¿no? Pero sí es muy importante no sacar siempre los mismos proyectos para todo el mundo. Nos tenemos que ver las necesidades que tiene la sociedad en sí. Claro, tiene que ser no tan de manera genérica, sino un poco personalizado y ver las necesidades también de las comunidades o demás, ¿no? Bueno, puede ser un proyecto genérico, pero enfocándolo a cada objetivo, a cada particularidad que se haya detectado en la sociedad. Exactamente, exactamente. Bueno, volvemos otra vez, desde mi punto de vista, ¿no? Esto no... Tu aportación. Mi aportación pequeña a la sociedad, como yo lo veo. Bueno, como tú lo ves y como tú estás allí. Pues Noelia, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Sin lugar a duda, pues nos deja reflexiones muy valiosas, ¿vale? Y con Noelia, que nos despedimos de ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Despedimos también nuestro programa de hoy y les esperamos ver el próximo jueves, aquí, nuestra cita, los jueves a las 7 de la tarde. En Gran Canaria Televisión, en este programa de participación ciudadana, tendremos un nuevo tema sobre el que tratar. Les deseamos una muy buena tarde y hasta la próxima.